Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día, es un gusto poder saludarlos. Gracias por conectarse a este canal. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría hablarles sobre cómo pueden desarrollar el perfil de su cliente ideal. Pero antes de comenzar, me gustaría hablarles sobre la voluntad, ya que últimamente me he estado cuestionando mucho todo el trabajo y todo el esfuerzo que estoy haciendo en desarrollar todo este contenido alrededor de mi marca personal. Y la verdad es que me he estado cuestionando mucho esto porque continuamente llego a la misma pregunta. ¿Realmente está valiendo la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo de investigar, analizar, comprender y tropicalizar toda esta información para poderla compartir con ustedes? Pero realmente me ha puesto en una situación donde digo, bueno, pues realmente sí lo que estoy haciendo vale la pena, estoy generando algún tipo de beneficio, porque siendo honestos completamente, la verdad es que el hacer todo este contenido aún no me está dejando ningún tipo de remuneración económica. Entonces, pues eso todavía lo hace un poco más estricto y más continua esa misma pregunta, porque también de ahí surge otra pregunta que es, bueno, pues ahora, ¿por cuánto tiempo más voy a poder seguir haciendo todo este contenido sin recibir algún tipo de ganancia económica? Porque también creo que pues sí, todo este trabajo que estoy haciendo, pues realmente me está llevando a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces, ¿cuánto tiempo más lo voy a poder estar desarrollando de esta misma manera? Entonces, después de estar pues preguntándome continuamente estas preguntas, pues llegué a la conclusión de que realmente las expectativas con las cuales había iniciado todo este proyecto, pues se han venido superando y por mucho, porque la verdad es que hoy en día estoy hablando de temas que jamás me hubiera imaginado estar hablando, tal vez por desconocimiento o tal vez por falta de interés, pero nunca me hubiera imaginado estar hablando de estos temas y sobre todo, pues jamás me hubiera imaginado estar haciendo todas estas cosas que estoy haciendo, porque definitivamente el estar trabajando con mi marca personal y estar generando todo este contenido, pues invariablemente me ha estado empujando a mantenerme fuera de mi zona de confort y a estar trabajando continuamente. Por ejemplo, algo que me sacó mucho de onda fue el hecho de saber que tengo cierta habilidad o tengo cierto entendimiento para ciertos temas relacionados con filosofía y psicología. Y la neta es que pues yo no tenía ningún conocimiento previo de cualquiera de estos dos temas, pues porque pues realmente nada más había aprendido lo poco que llegué a poner de atención en mis clases de secundaria y de preparatoria, pero fuera de eso no tenía ningún tipo de conocimiento con respecto a filosofía y psicología, pero precisamente el mantenerme trabajando y fuera de mi zona de confort y avanzando todo el tiempo, fue lo que me hizo darme cuenta que realmente el que uno se mantenga trabajando y enfocado es lo que va a permitir que uno pueda cumplir sus objetivos. Porque ahora sí que, como dice la canción, dale tiempo al rumor de Violadores del Verso. Me auguro un futuro oscuro y feliz, y no lo veo en los astros, lo veo en las lágrimas que he derramado sobre el tapiz. Y la neta es que cada vez que escucho esta frase me llena de mucha fuerza y de mucha energía y me hace regresar y trabajar todavía más fuerte en este proyecto, porque sé que aunque no tenga los conocimientos, las habilidades o los talentos necesarios para poder hacer lo que yo quiero, si me mantengo trabajando y enfocado, más tarde que temprano lo voy a poder lograr. Así que esta es mi manera de decirte, no dejes de luchar y no dejes de fantasear con esta idea, porque entre más tiempo estés fuera de tu zona de confort, te aseguro que más cerca estarás de cumplir tus objetivos, porque estoy seguro que con trabajo, disciplina y motivación vamos a poder lograr todo lo que queramos, se los puedo asegurar. Y bueno, pues después de este pequeño intro motivacional, pues el propósito de este video es poder hablarles sobre cómo poder diseñar el perfil de su cliente ideal. Sin embargo, creo que para poder hablar o poder llegar a tocar este tema, invariablemente tendríamos que hablar primeramente sobre el mercado, después sobre segmentación de mercado y después, ahora sí, sobre cómo diseñar el perfil de nuestro cliente ideal. Entonces, si quieren saber cómo desarrollar una segmentación de mercado de una manera más específica, los invito a visitar mi canal de YouTube. Ahí tengo un video que se llama Segmentación de Mercado, precisamente, y ahí van a poder conocer de una manera más específica y más detallada cómo segmentar este nicho de mercado
y para que puedan llegar a su cliente ideal. Sin embargo, en este video pues voy a hablar definitivamente sobre mercado y segmentación de mercado para que de esta manera no quede alguna duda y podamos saber de dónde viene toda esta información y cómo es que la podemos utilizar para poder detallar este perfil. Así que para comenzar me gustaría hablar me gustaría decir la diferencia entre mercado y el tamaño total del mercado. Y mercado lo podríamos definir como el espacio físico donde se reúne cierto grupo de personas para poder generar transacciones entre ellos, generando una actividad de compra y venta alrededor de una zona geográfica, o en este caso también podría ser el grupo de personas que están comprando o vendiendo un producto en específico. Cualquiera de estos dos casos lo podríamos definir como el mercado, tanto un espacio físico como también el grupo de personas. Pero entonces el tamaño del mercado lo podríamos definir como el valor total del número de transacciones que se pueden ejecutar dentro de un espacio físico o que se pueden ejecutar dentro de un grupo de personas. Y esto sería el total del mercado. Por ejemplo, si yo me quisiera dedicar o entrar al segmento del turismo porque vivo en Quintana Roo, entonces podría decir que mi mercado, pues sí, efectivamente podría ser Cancún o podría ser la zona geográfica en donde me encuentre. Pero si quiero hablar sobre también el mercado con respecto al número de personas, pues definitivamente podría decir que todas las personas que salieron a vacacionar al estado de Quintana Roo, pues definitivamente podrían ser el tamaño total del mercado. Pero también, si lo visualizamos desde una escala macro, pues definitivamente el turismo de Cancún solamente representaría, perdón, de Quintana Roo, solamente podría representar un grupo de personas que corresponde a otro grupo mayor, porque definitivamente podríamos hablar también del turismo que se puede generar alrededor de todo México. Y entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta todas las playas que están alrededor de México, y entonces Quintana Roo solamente vendría a ser una parte del total del tamaño actual que podría decirse México en su totalidad. Pero también podríamos decir que este tamaño total lo podríamos visualizar a nivel macro todavía más, y entonces hablar del segmento del turismo a nivel mundial. Entonces creo que para poder determinar el mercado, primeramente debemos de delimitar una cantidad específica de territorio o una cantidad específica de personas que se estén dedicando a generar transacciones entre ellos sobre un bien específico o dentro de un espacio físico. Ahora, para poder saber cuál es nuestro mercado, pues definitivamente tendríamos que comenzar conociendo cuál es nuestra capacidad operativa, porque invariablemente a partir de ahí es donde sale toda la información. Y para poder definir cuál es nuestra capacidad operativa, me gustaría que te pudieras imaginar en ese momento donde tú ya estás haciendo todo lo que quieres o todo lo que tienes planeado con respecto a tu emprendimiento o tu proyecto. Y con respecto a ese entendimiento que tengas o esa visión a futuro, me gustaría que fueras haciendo un trabajo en retrospectiva hasta que te lleven a la situación o al estado actual en el que te encuentras justo ahora. Y una vez que ya sabes a dónde quieres llegar y dónde te encuentras, ahí justamente tienes que hacer un plan estratégico que te permita ir del paso número 1 al paso número 2 y después al 3 y así sucesivamente hasta que te lleve al punto en el que quieres estar. Entonces, para poder llegar hacia ese punto, pues definitivamente vas a tener que hacer una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, porque invariablemente no podríamos llegar del punto A al punto B, pues nada más por el puro deseo o por el puro hecho de decirlo. Entonces, para poder llegar a ese punto, pues invariablemente debemos de identificar qué actividades que queramos hacer en el futuro podemos hacer justo ahora, y justamente esas actividades que podemos hacer en nuestro presente es nuestra capacidad operativa actual. Ahora, para poder saber cuál es nuestro mercado o cuáles son los límites de nuestro mercado, pues invariablemente tendríamos que definir a partir de nuestra capacidad operativa actual qué capacidad de territorio o qué tamaño del territorio podríamos abarcar con nuestro producto o nuestro servicio. Y justamente ahí vamos a poder encontrar los límites de nuestro mercado, porque precisamente o más bien para poder saber cuáles son
nuestro mercado en el cual queremos competir o al cual queremos llegar, pues definitivamente tenemos que hacer este contraste entre nuestra capacidad operativa y el territorio que podríamos cubrir. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría en este momento pues estar dando conferencias en todas las universidades de México, me gustaría pues estar dando mi servicio de consultoría también, pero pues justamente en este momento no lo puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer en este momento, pues definitivamente necesito empezar con lo que sí podría hacer ahora, y eso es precisamente lo que me ha llevado a estar haciendo las conferencias en diferentes universidades de Pachuca. Entonces, para poder definir esa parte, invariablemente debemos de conocer estos dos elementos. Ahora, para poder saber cuál es el nicho de mercado al cual queremos llegar o para poder identificar el nicho de mercado en el que queremos competir, invariablemente debemos de establecer un conjunto de cualidades y características que debe de tener el grupo de personas al cual queremos llegar, para que de esta manera podamos basarnos en ese encuadre y poder ir acotando qué personas son las que se empatan con esas características que nosotros estamos buscando y cuáles no. Y para poder hacer ese acotamiento, pues invariablemente vamos a tener que hacer uso de algunos datos demográficos para que de esta manera podamos ir acotando a ese nicho de mercado de una manera general hasta llegar a un punto particular. Y en lo personal yo creo que los datos demográficos más importantes que tenemos que utilizar para hacer esta segmentación de mercado son los siguientes. Número 1, género. Número 2, edad. Número 3, municipio, estado o país, dependiendo cuál sea el caso. Número 4, ocupación. Número 5, estado civil. Número 6, nivel de estudios. Y número 7, ingresos económicos. Yo creo que con base en estos datos demográficos podríamos comenzar a hacer nuestra segmentación de mercado, ya que por medio de estos datos vamos a poder ir agrupando a este conjunto de personas en grupos más generales a más particulares. Ahora, para poder acotar todavía más estas características y cualidades que debe de tener nuestro cliente ideal, pues a mí en lo personal me gusta trabajar con algunas preguntas estratégicas que nos permitan ir delimitando o generando ese encuadre sobre el público al cual queremos llegar y poder comercializar nuestro producto o nuestro servicio. Y estas preguntas estratégicas son las siguientes. Número 1, ¿qué quieres hacer? Número 2, ¿por qué lo quieres hacer? Número 3, ¿para qué lo quieres hacer? Número 4, ¿a quién te quieres dirigir? Número 5, ¿qué características debe de tener ese grupo de personas? Y número 6, ¿qué impacto quieres lograr? Ahora, pues el objetivo de estas preguntas no solamente es obtener la información que deseamos o la información que queramos aportar hacia nuestro proyecto y ya. En este punto creo que lo más importante es poder dotar de un sentido mayor a cada una de nuestras respuestas para que de esta manera podamos tener mayor cantidad de información y eso nos permita tomar mejores decisiones a partir de un conjunto mayor de datos o de cualidades que deben de tener este grupo de personas. Y por ejemplo, en mi caso, para poder determinar quién es mi nicho de mercado o cuál es mi nicho de mercado, las respuestas a estas preguntas serían las siguientes. Número 1, ¿qué quiero hacer? Quiero ayudar a otros emprendedores a construir su marca personal o comercial a partir de 3 variables: identidad, estrategia y comunicación. Número 2, ¿por qué lo quieres hacer? Porque me gustaría ver un piso más parejo donde todos tengamos las mismas oportunidades. Número 3, ¿para qué lo quieres hacer? Bueno, pues para despertar un pensamiento crítico en las personas y comiencen a cuestionar sus conocimientos, sus creencias y su percepción de la realidad para que a partir de ahí puedan comenzar a cumplir sus objetivos y hacer sus sueños realidad. Número 4, ¿a quién te quieres dirigir? Pues me gustaría llegar a aquellas personas que estén dispuestas a transformar su destino y ayudar o aportar valor a otras personas a partir de sus propios talentos. Número 5. ¿Qué características debe de tener este grupo de personas? Bueno, pues yo creo que deben de ser estudiantes de alguna licenciatura o de alguna ingeniería o recién egresados de la universidad. También creo que deben de ser personas que quieran emprender, que quieran construir una marca digital, porque creo que el futuro de todos nos está llevando hacia la digitalización de todo lo que conocemos, y todo lo que conocemos se va a llevar en algún punto al metaverso. Entonces, invariablemente me gustaría trabajar con personas que estén visualizando ese futuro, que quieran construir una marca digital.
Y la cuarta sería que me gustaría que fueran personas que quieran desarrollar un proyecto sustentable, o sea, proyectos que estén dirigidos hacia un bien común. Y número 6, ¿qué impacto quiero lograr? Pues yo creo que en la medida que podamos conocer nuestra identidad, identificar cuáles son nuestros talentos y cómo los podemos desarrollar para aportar valor a otras personas, es como vamos a poder lograr la libertad y la democracia. Ahora, si se dan cuenta, cada una de estas preguntas, o más bien alguna de estas preguntas, tenía un cómo o una dirección o un para qué dentro de las respuestas para que precisamente con esa información adicional pudiéramos nutrir de más datos o más directrices que pudiéramos utilizar dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, en la pregunta número 1, ¿qué quiero hacer? Dije, quiero ayudar a otros emprendedores. ¿Cómo? Pues a partir de conocer su identidad, generar estrategias y un plan de comunicación. En la pregunta número 3, ¿para qué lo quieres hacer? Dije, para despertar un pensamiento crítico en otras personas. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo que cuestionen sus conocimientos, sus creencias y su percepción de la realidad. ¿Y para qué? Bueno, para que a partir de ahí puedan comenzar a cumplir sus objetivos y hacer sus sueños realidad. Y en la última pregunta, en la número 6, que es ¿qué impacto quiero lograr? Dije, en la medida que podamos conocer nuestra identidad, identificar cuáles son nuestros talentos y cómo los podemos desarrollar aportando valor a otras personas, es como vamos a lograr la libertad y la democracia. Y justamente ahí estoy utilizando o estoy generando una visión a futuro, porque aunque técnicamente el propósito de mi proyecto sea ayudar a otros emprendedores a construir su marca personal o comercial a partir de conocer su identidad, generar un pensamiento crítico y desarrollar una propuesta de comunicación, creo que esta visión a futuro es mucho más grande del propósito que quiero lograr. Y justamente ese es el objetivo general o principal al cual yo me gustaría enfocarme y me gustaría trabajar. Ahora, con estas preguntas ya vamos a poder generar el perfil de nuestro cliente ideal, porque ya tenemos información un poco más específica, porque conocemos información de los datos demográficos, como también tenemos información de características más particulares que debe de tener este grupo de personas. Y yo creo que con esta información ya podemos generar ese perfil, y para eso me gustaría que pudiéramos hacer como una radiografía donde pudiéramos poner cada una de estas características o cada una de estas respuestas que pudimos sacar de las preguntas anteriores. Y en mi caso, el perfil de mi cliente ideal sería el siguiente. Pues tienen que ser hombres y mujeres del estado de Hidalgo, que sean estudiantes o recién egresados de alguna licenciatura, ingeniería, etcétera. Que tengan un rango de edad entre los 20 y los 29 años de edad, que quieran emprender, que quieran construir una marca digital y además que quieran generar o quieran desarrollar un proyecto sustentable. Y creo que precisamente con esta radiografía o estas respuestas ya podemos arrancar nuestra marca o nuestro proyecto de marca, porque justamente con estas preguntas ya vamos a poder elaborar nuestra propuesta de valor, nuestra estrategia comercial y también nuestro plan de comunicación, porque precisamente con estas respuestas estamos generando esos límites de nuestro proyecto y conforme a estas preguntas o estos límites es como nos vamos a poder mover para poder generar todas estas estrategias que nos lleven hacia el público que queramos llegar o hacia nuestro nicho de mercado. Sin embargo, creo que para poder ser un poco más específicos y conocer tanto las características como las cualidades que debe tener el grupo de personas al cual queremos llegar, pues yo recomendaría enfocarnos en conocer cuáles son los intereses, los deseos y las características, los intereses, deseos y necesidades de ese grupo de personas, para que de esta manera podamos tener información más específica sobre el grupo de personas al cual queremos llegar. Ahora, para poder obtener toda esa información, pues invariablemente debemos de generar mucho trabajo de campo, porque creo que la única manera de poder obtener esos datos y esa información es saliendo al mercado a obtener todos estos datos. Y aquí en este punto me gustaría también hacer una observación, porque mientras estaba investigando sobre este tema, escuché a algunas personas decir que para poder diseñar el perfil de nuestro cliente ideal, lo ideal sería hacer un
pues un arquetipo de una persona con diferentes características y cualidades, el cual pudiéramos ir generando para poder desarrollar el perfil más específico de una persona o del tipo de cliente al cual queremos llegar. Y yo creo que eso es un grave error. Yo creo que eso no lo tenemos que hacer, porque pues invariablemente cada uno de nosotros tiene diferente tipo de sesgos cognitivos con los cuales interactuamos con nosotros mismos, con otras personas y con el entorno. Y si nosotros tratamos de generar un arquetipo a partir de nuestros sesgos cognitivos, pues invariablemente vamos a generar un arquetipo totalmente errado porque le vamos a poner otro tipo de sesgos y entonces serían generar sesgos sobre otro tipo de sesgos porque no se podría generar algún tipo de información si realmente no vamos al mercado y obtenemos esos datos. Entonces, si nosotros lo hacemos de esta manera, pues invariablemente podríamos inclusive hasta crear una persona que no necesariamente tenga que ser del tipo de público al cual queremos llegar. Entonces, en ese punto, yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar quién es nuestro nicho de mercado a partir de estas preguntas estratégicas y de esta radiografía que acabamos de hacer, pero también debemos de conocer cuáles son las características que debe de tener ese grupo de personas. Entonces, debemos identificar en dónde se encuentra nuestro cliente ideal para que de esta manera podamos desarrollar un producto o un servicio que nos permita llegar con nuestro cliente ideal. Y en este caso, por ejemplo, yo diseñé las conferencias para que de esta manera me permitiera llegar hacia ese grupo de personas. Y entonces, con base a estas conferencias, yo puedo acercarme con mi cliente ideal, pero además voy a poder, además de tener ese acercamiento, pues voy a poder generar ese tipo de información a partir de una encuesta. Entonces, yo les pido que al final de la conferencia puedan escanear un código QR para que los lleve hacia una encuesta y ahí poder obtener la información que requiero para que todavía sea más específico cada uno de mis recursos y estrategias que quiera ir desarrollando para comercializar mi producto o mi servicio o llegar a mi público meta. Y en lo personal, hago 11 preguntas, pero en este caso solamente me quiero enfocar en 6 preguntas porque creo que son las que me van a ayudar a ejemplificar este tema. Y estas preguntas son las siguientes. Número 1, ¿qué quieres hacer terminando la uni? En esta parte voy a obtener información tanto de sus intereses como de sus necesidades. La siguiente pregunta sería, ¿qué objetivo te gustaría lograr en el corto plazo? Y aquí puedo obtener información de sus intereses y sus deseos. La siguiente pregunta sería, ¿dónde te gustaría verte en 5 años? Y aquí podría obtener información sobre sus intereses y sus deseos. La pregunta número 4 sería, ¿qué habilidades crees que debas desarrollar para llegar hacia ese punto? O sea, esa visualización dentro de 5 años. Y aquí puedo obtener información sobre sus intereses y sus deseos. Y la última pregunta que les hago es, ¿qué fue lo que te gustó o no te gustó de la conferencia? Y en esta respuesta yo puedo conocer la forma de pensar y la forma de hablar de mi público meta, pero también me va a permitir obtener información que me permita ir puliendo todavía más mis estrategias y mi plan de comunicación. Ahora, yo creo que con estas preguntas vamos a poder obtener información que vamos a poder graficar y empezar a analizar para que de esta manera podamos conocer tanto las características que debe de tener nuestro cliente ideal, como también el comportamiento del nicho de mercado al cual queremos llegar. Y entonces, para poder hacer ese encuadre, pues creo que invariablemente vamos a tener que identificar cuál es la información que sí corresponde a nuestro cliente ideal y qué información es la que no corresponde a nuestro cliente ideal. Y con base en esos datos vamos a poder conocer tanto las características como el comportamiento, porque a partir de los intereses, deseos y necesidades de las personas que sí son nuestros clientes, vamos a poder ejecutar diferente tipo de estrategias o generar un tipo de comunicación para que nos permita llegar a ese público. Sin embargo, a partir de la información que tenemos que no es de nuestro cliente ideal, vamos a poder saber cuáles son esas características o motivaciones o problemas a los cuales se enfrenta nuestro nicho de mercado para poder saber cómo los podemos migrar de ese estatus de que forman parte de nuestro nicho de mercado pero no pueden ser nuestro cliente ideal, entonces poderlos llevar hacia ese punto para que puedan consumir o comprar nuestro producto o nuestro servicio.
Y yo creo que precisamente a partir de obtener esta información es como vamos a obtener datos sobre cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro cliente ideal. Y con base en esa información vamos a poder generar toda una estrategia o poder diseñar nuestra propuesta de valor hacia un público más específico y poder conocer tanto el tamaño, las características, como el comportamiento de ese mercado. Ahora, en este punto me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuáles crees que sean las cualidades o características o inclusive datos demográficos que nos permitan acotar a nuestro nicho de mercado? Así es que en este punto me gustaría que por favor me pudieras comentar aquí abajo si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que nos pudiera ayudar a hacer esta actividad de una manera más simplificada o de una manera más rápida. Por favor, aquí abajo, déjame tu opinión. Y bueno, pues espero que este video te haya gustado, que te haya aportado mucho valor, pero sobre todo que te ayude a determinar cuál es el perfil del público al cual quieres hacer llegar tu producto o tu servicio. Si te gustó este video, por favor regálame un like, regálame un share, regálame un follow, para que de esta manera pueda llegar todo este contenido a un mayor número de personas. Y también si eres estudiante y te gustaría escuchar alguna de las conferencias que tengo sobre identidad, marca personal y pensamiento crítico, por favor envíame un DM para que de esta manera pueda hacer el acercamiento con tu universidad y poder gestionar esta plática. Bueno, pues yo soy Alex Romero, soy especialista en identidad de marca y si quieres conocer más información sobre identidad, marca personal, pensamiento crítico o cómo construir una marca desde cero, te invito a visitar mi sitio web y seguir mis redes sociales. Agradezco a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Enrique, un saludo amigo, ¿cómo estás? Pablito, gracias por conectarte, gracias cada vez que hago una actividad como esta siempre estás ahí amigo. Guti, primo, es un gusto poder saludarte, ojalá te haya servido toda esta información. Bueno, pues espero que este video les haya gustado y que tengan excelente día.